Buenos días a todos, ¿cómo les va? Les habla Gastón Bogomolny, Hassan Gastón Bogomolny desde la Sinagoga Vestora Beni Rock Campus en el norte de la Florida, en el norte de Miami, en North Miami Beach, en la Florida, en Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el enojo. En el ojo lo llamamos a veces kas, pero también otra forma de decir enojo tiene que ver con la palabra af, ¿sí? Api es como mi enojo. Um, ¿Y por qué af? Af significa nariz. Pensemos un poquito juntos. Cuando estamos enojados, ¿cómo es nuestra respiración? Y tiene que ver mucho el tema de la respiración con el tema del enojo y con el tema de, de una respiración continua. Por ejemplo, si estamos así es como estamos cuando estamos agitados y enojados, ¿verdad? Como este señor que está acá atrás, allá, ¿sí? Que está enojado, enojadísimo. Bien, eso es lo único que vemos. Es más, este señor no tiene ni siquiera nariz en el dibujo. Ahora, lo que los sabios dicen es que uno puede darse cuenta el estado en el que uno está, ya sea enojado, calmo, de acuerdo a la respiración. Por eso en el momento que estamos agitados y tenemos la respiración de af, de nose, de nariz, ¿sí? Esa seguramente no va a ser la mejor forma en la que podemos operar en la vida, ya sea para cualquier trabajo, porque nos puede traer ansiedad, o incluso para relacionarnos con personas, porque podemos realmente tener muchos encontronazos, porque obviamente la respiración es tan importante como lo siguiente. ¿Cómo se dice en hebreo? Eh, la respiración. ¿Cómo se dice respiración? Se dice neshima. Neshima es una palabra muy parecida a la palabra neshama, que nosotros hablamos muchas veces, que es el tercer nivel de nuestra alma. A veces la palabra neshama se traduce como alma en sí, ¿sí? Porque es la parte del alma, es la parte, la sección, el nivel del alma que tiene la parte del espíritu divino en sí, o sea, tiene como esta chispa divina de siempre hablamos. Entonces, esa es la parte que Dios nos entregó a nosotros para poder conectarnos con Él. La mayoría de las veces, lamentablemente, no estamos muy conectados con ese nivel del alma, ¿sí? Pero muchas veces sí llegamos ahí y obviamente en forma utópica o el objetivo final en nuestras vidas podría llegar a ser realmente que operemos desde ese nivel del alma hacia abajo, que ese nivel del alma es el que controle las emociones y es el que controle también nuestro estado animal o nuestras reacciones más básicas de la vida, que estén controladas por eso. Imagínense la diferencia entre, por ejemplo, el tema de comer, el tema de intimidad, de tener sexo. Imagínense si eso fuera controlado o manejado u operado desde el punto de vista de la Neshama, ¿sí? O sea, desde el punto de vista de una chispa divina. O sea, que tener una relación sexual, por ejemplo, o comer con la idea de que tenemos, o sea, el acto de comer o de sexualidad, o de asearnos, o de vestirnos, estas cuestiones básicas de la vida, ¿sí? Sean realmente operadas por algo mucho más divino que realmente nuestro instinto animal. Entonces, la Neshima, cuando nosotros podemos respirar, y por eso la importancia de la meditación, de meditar, de calmarte, de poder respirar, de entrar oxígeno, como dicen los científicos, el oxígeno también te ayuda a calmarte, a poder pensar mejor, ¿sí? Entonces es poder respirar y tener una respiración continua, ¿ok? Una neshima amuka, cuando dicen en meditación, es esta respiración profunda. Entonces, por ejemplo, ahora, no sé en qué estado estás, pero vamos a respirar, por ejemplo, 3 veces, ¿sí? Y vamos a contener esa respiración en la que entra, porque es una respiración que va a entrar nuevo oxígeno, nuevas ideas, esa es la idea principal realmente cuando podemos empezar a entrar en un estado de meditación, es poder entrar en un estado primero de estar calmo, ¿sí? De tranquilidad. Entonces vamos a empezar con una Neshima Amuka.
mantenemos para que se contagie y limpie todas las cosas que... Cuando traemos una nueva respiración, nuevo oxígeno, nueva divinidad, nueva Neshima, nueva conexión con la divinidad y con Dios, queremos limpiar todo lo malo que está dentro nuestro. Bien, entonces vamos a hacerlo una vez más. Sostenemos, limpiamos, traemos nuevas ideas y sostenemos. Muy importante. Para también se asiente esa nueva respiración. Y una vez más lo vamos a hacer. Y sostenemos el último pedacito también. ¿Por qué estamos explicando esto? ¿Por qué? ¿Y por qué la idea esta del Af y de la Neshima? Sabemos de vuelta. ¿Sí? No puede decir mucho la forma de respirar. ¿En qué estado estamos? Si no hay continuidad, no hay conexión con la Neshama. Entonces estaba conectado con otra parte de nuestro cuerpo. Con otra parte, con el hígado. Cuando la gente se enoja y dice, me dio por el hígado, el kaved. ¿Sí? Ahí donde está el kaved, en el hígado, es donde el rabino Nachman de Breslov, en un libro espectacular que se llama El alma, de la anatomía del alma, y lo podemos ver también en muchos otros libros de autoayuda, diciendo que los órganos realmente hablan, y lo dijimos muchas veces, y el órgano que habla a la ira, al enojo, es el hígado, y por eso la gente dice, me dio por el hígado, ¿sí? Entonces tal vez la conexión de no respirar es realmente la del hígado, ¿sí? ¿Y por qué aparte incluso cuando nos enojamos y no tenemos una respiración continua, aparte de todo eso, nosotros respiramos mal, nos puede dar aire vacío, ¿sí? Esos dolores, nos puede dar hipo, o sea, y aparte de eso un dolor de estómago muy fuerte y un dolor acá y un nudo, nada es bueno. Y después un dolor de espalda porque la tensión que eso trae. Realmente el enojo no trae a nada positivo. A pesar de que alguna gente va a decir, en el caso de... Podríamos decir que el enojo, en el caso de que alguien se enoja, puede llegar a traer la reacción de la otra persona de reaccionar, ¿sí? A veces el enojo es todo como todo. Cualquier midá, cualquier parte de nuestra personalidad que trabajemos, uno puede decir, no hace falta llegar al punto de vista de mi amiguito de acá, ¿sí? Porque hay un rabino incluso que dice, el rabino Per, dice que la idea de alentar, y ahora vamos a hablar de este tema, alentar el enojo es como es el espacio que se puede crear entre el fosforito cuando está tocando y se va a encender, ¿sí? Una vez que se encendió, ya se encendió como el señor de acá al lado, ¿sí? Ahora, cuando vas ahí con el fósforo, ahí es el momento donde se dice fosforito, pava hervida, ¿sí? O sea, este tipo de cosas de leche hervida, la gente que dice que salta impulsivamente. ¿Sí? Yo soy uno de esos, yo admito que yo tengo mis temas con el tema del enojo. Vengo trabajándolo hace años y es un tema que me apasiona porque creo que yo creo que he trabajado muchísimo, sin embargo, todavía, como ayer comentaban en la clase de inglés, me ha pasado que cuando tienes esta cantidad de tiempo y esta cantidad de trabajo, ¿cómo reaccionas? Y después viene alguien y te llama por teléfono y te dice aparte que te agrega algo más. Y después y entonces empieza todo el midrash. El midrash es como el imaginario, primero, de todo lo que suponemos que tenemos. También tiene que ver con nuestras expectativas, qué tan perfeccionistas somos. ¿Realmente tengo que hacer todo esto en este tiempo? ¿O puedo recoger un pedacito de acá y hacerlo en este tiempo? Y lo que no se hace. O sea, ese es el tema. Entonces el enojo también tiene que ver con... Me enojo conmigo mismo porque yo me puse una expectativa acá arriba, me puse la barra muy alta. Entonces por eso me llama alguien, entonces ya está, como que desbordó el vaso, ¿sí? O sea, ya no hay más. Terminó el vaso, desbordó. Entonces eso es lo que pasa, uno explota. Entonces la importancia que se marca aquí, porque hablamos esto en esta parashá, es porque es la parashá tan conocida del becerro de oro.
Dios se enoja a un punto que dice voy a destruir a este tipo. Déjame que me enoje, déjame mi enojo y déjame tranquilo que yo voy a destruir a esta gente. Este es el momento donde Moshe discute con él y dice, ¿cómo no? Y es una discusión hermosa. Y esto lo hablamos en la época de Yom Kippur, porque después de toda esta discusión, como que Dios recapacita y dice, ¿sabes qué? Esta es la fórmula que te voy a dar para el mundo del general. Esta es una lección de la Torá, una enseñanza hermosa que nos dan los 13 atributos de compasión, o sea, de misericordia. Y ahí donde dice Hashem, el Rahum, Behanum, Erech Apaim, dice en este momento, que parte de los atributos que tenemos tenga de ser que somos lentos en el enojo. Erech Apaim. Apaim de Af, ¿sí? Lento, Erech Aroj, como de dejar una distancia. Entonces, de una forma es como enlongar la cara, así. Pero alguien te va a enojar. Este tipo, yo estuve a discutir con este tipo ahora. Hola, ahora ahí me voy a poner. Estoy discutiendo, discuto. ¡Ah! Vamos como él. ¡Ah! ¿A dónde llegamos? A nada. Obviamente cada vez explota más. Esto sube. Escala, hasta que nadie sabe ni siquiera lo que va a pasar. Y entonces yo, ¡ay, peleo con él! ¡Ah! O sea, oye, vos me dijiste, y tú me dijiste, y no fui, y cómo vas a decir, ¡ah! Y aquí vienen varias cosas. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuál sería el acto diferente, o sea, de cómo sería si yo hiciera esta idea de Erejapaim, de alentar ese enojo. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo alento el enojo, pasaría así. El Señor me está gritando, y yo y empiezo a conectar la Neshima con la Neshama. Entonces ya empiezo a poquito a estirar mi cara, a estirar mi nariz. Y en ese momento él sigue, pero yo no respondo. Hago también tzimtzum, una constricción. ¿Sí? O sea, me restrinjo a mí mismo de no responder. Claro, el tema es que la mayoría de la gente piensa que cuando hacemos eso somos unos inútiles, somos unos imbéciles y que somos tontos. ¿Cómo voy a dejar que este me diga? Porque en realidad el que está pensando ahí es el ego. Me dolió, el ego está dolido, el ego se siente como una víctima, el ego siente que tiene que defenderse y si no me defiendo, ¿qué va a pasar? Y lo que van a decir los demás, y qué va a pasar conmigo mismo, qué tonto que fui que no me defendí. Esto es puro pensamiento de ego. O sea, el nefesh, que es la primer parte del nivel del alma. Compartiendo eso con las emociones. Ahí no hay nada de neshama. ¿Sí? No hay. Te lo digo por experiencia, no hay. Y lo peor que el judaísmo comparte y relaciona el tema del enojo con ser un tonto, un fool, ¿sí? un, un tonto, un never. Porque mira, yo lo voy a filmar ahora, pero ustedes mírense en la película cuando estén enojados, ¿sí? Right? Ahora, si yo voy ahora y toco este video de vuelta, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a ver como un tonto, un animal, ¿sí? ¿Por qué los seres humanos nos diferenciamos de los animales? ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de poder pensar diferente, de poder que uno de nuestra parte, de nuestra alma pueda operar, influenciar a la otra. Si vamos a operar desde el nefesh, estamos operando como los animales y ellos no tienen ¿sí? No hay. Ellos no tienen otra forma porque es la forma que lo hacen, pero nosotros somos seres humanos. Pero en ese momento no hay forma de que yo pueda pensar. Me veo como un tonto. Me veo como, o sea, para un paparazzi ponerlo en Facebook y decir, miren, ¿sí? Mi esposa muchas veces cuando nos enojábamos y teníamos peleas, ella en un momento empezó a grabarme. Y mi ego dijo, no, me va a grabar, entonces después, no, ¿y a quién se lo va a mostrar? ¿Y qué va a pensar la gente de mí? ¿Sí? Entonces era una muy buena intervención. Ahí está intervención también de pensar cómo la gente me estará viendo en este momento. Y ahora es interesante porque eso puro sigue siendo el ego de cómo va a quedar, cómo va a ser la máscara del ego hoy. Pero peor que todo es no pensar que Dios está realmente siempre ahí. O sea que hay siempre alguien que me está viendo. 24/7, 24/7. Dios está siempre ahí mirándonos y viéndonos.
Entonces, no creamos que en realidad necesitamos la foto, porque según dicen algunos, que cuando nosotros nos vayamos y nuestra alma se eleve y pasemos antes de pasar a la otra encarnación, si es que volvemos, no volvemos, pero te muestran la película de tu vida y cuando veas esa película te vas a sentir de lo peor. Porque generalmente así nos sentimos cuando terminamos siendo enojados y reaccionamos y viene el tema del regretfulness, el tema del arrepentimiento. El enojo no lleva a nada. El enojo también está comparado con el tema y relacionado con lo que están haciendo los israelitas ahí. Estaban idolatrando, estaban haciendo oraciones a la idolatría. ¿Sí? ¿Por qué esto? El pensamiento es el siguiente. Nosotros venimos a reparar ciertas cosas, venimos a trabajar nuestra alma, ¿sí? A eso vinimos a este mundo. Las situaciones que se nos presentan diarios son oportunidades para nosotros poder mejorar, para poder corregir. Esas oportunidades, de acuerdo a como nosotros creemos, porque si somos almas y tenemos una parte de chispa divina, quiere decir que Dios maneja este mundo y nos maneja a todos y maneja las situaciones de cada ser en este planeta, animado, inanimado, como quieran creerlo. Las situaciones que tenemos entonces están puestas por Dios. Entonces, si nosotros nos enojamos frente a esas situaciones y reaccionamos, aparte no pasamos el examen, no pasamos el test, en ese momento estamos haciendo idolatría. Estamos diciéndole a Dios, yo voy a dejar que mi enojo esté por encima de lo que tú me estás dando. Mi enojo va a rule over, o sea, va a ser la persona que va a tomar el poder y va a regir la situación. Eso es idolatría. Porque esa situación está ahí. Estás en el auto, tránsito. Hay que manejar, necesitas trabajar la ansiedad, necesitas trabajar la paciencia, necesitas trabajar el enojo, la ira, etc. Por eso tenés el tránsito. Ok, un test. Yo deja. Dedito 1, dedito 2, dedito 3, y insultas al mundo entero y empiezas a insultar. Y el que te llama, no me llama, es increíble, voy a llegar tarde. ¿No pasaste? No pasaste. ¿Sí? Y te puedo asegurar que si te quedas tranquilo y te das, ok, es una prueba. Slow in anger, alentada la carita, ¿sí? La nariz alargada. Y te puedo asegurar que desaparece el tránsito en 2 segundos. Y cuanto más enojo, más tránsito. Cuanto más enojo, más bocinazo y más cosas para enojarte. Entonces, esa es la importancia de entender qué es lo que hay detrás de... Es más, dicen que hay un cuento jasídico que dice que un rabino jasídico, que era uno de los maestros, él decía que podía resolver el conflicto en pareja cuando había argumentos, cuando había peleas. Entonces él decía que él lo llamaba esto como el agua sagrada. Decía que cuando cualquiera del marido o la mujer estén, el marido o la mujer estén peleando o tengan tengan una necesidad muy grande de pelear, que se pongan agua en la boca y hagan buches. Lo cual crea esta idea también de respirar, calmarte y no poder hablar hasta que te calmas. Ahora, en la Kabbalah dicen que cuando entre esta persona está acá, estoy peleando con él, ¿sí? Y en el momento que estamos peleando, hay entre él y yo, hay un hilo que está manejado y nos mantiene en la pelea, ¿sí? Que está manejado por los ángeles malos, ¿ok? Las fuerzas oscuras. Y eso sigue así, hasta que alguien decide cortar. Ahora, ¿quién es el hermano mayor que decide cortar? Es ahí en donde está el tema también del Pirkei Avot que dice, ¿sí? ¿Quién es fuerte? ¿Quién es fuerte? El que te va a romper la cara, el que te va a dar trompazos. Fuerte es el que puede, que es controlar sus emociones. Entonces yo puedo cortar a pesar de que yo tenga toda la razón. Esto no es una cuestión de razón, es una cuestión de paz. Por eso la idea de shalom bait constantemente. Es una cuestión de paz. Ya no es una cuestión de razón. La razón viene del ego. La paz trata de venir para poder dar divinidad y más luz a la casa. Entonces, en el momento que yo corto con él, en ese momento se crea un espacio acá.
Ya no están más las fuerzas malvadas porque yo corté ese hilo. Y se cayeron ¡fu! Al baldío. Y en ese momento se crea un espacio donde viene ahora Dios y pone luz. Una anestesia de luz que crea, tanto en esa persona como yo, el momento de poder regresar a nuestras mentes y a nuestros interiores, paz, humildad y sin duda, sabiduría. Eso es lo que necesitamos, sabiduría. Y ahí podemos responder diferente. Eh, Esto más que todo quería compartir con ustedes hoy. Entonces, Dios no solo nos, nos muestra que hay un enojo. Algunos dicen, unos midrashim y otros comentarios de los rabinos, dice que él se enojó para ver cómo reaccionaba Moshe. A ver si Moshe realmente era un líder que saltaba por su pueblo y sí, sobresalía de esa manera para que intervenga. ¿Sí? A veces si lo haces de esa manera, te doy un regalo. ¿Sí? Porque a veces nosotros como educadores, como padres, como role models, ¿sí? Como ejemplos, podemos tratar de ver cómo reacciona la otra persona. Si necesitamos despabilar a alguien, ¿sí? A veces le tiramos un poquitito ahí para que reaccione. Y a veces eso puede llegar a servir. Eh, Muchos maestros de Musar y de Kabbalah dicen que no tienes que dejar, no tienes que ser tan humilde de no reaccionar nunca, porque hay que liberarlos. O sea, el enojo hay que liberarlo. La cuestión es cómo lo liberamos. No podemos quedarnos frustrados porque un día vamos a explotar o estamos pasivos agresivos. ¿Sí? Entonces la importancia es realmente medir, como todas las midot, que lo hacemos, medir, mire, midot, medir, es poder tener un balance en todo. Mucha misericordia tampoco es bueno. Mucha geburá, disciplina, restricción, sí, tampoco es bueno. Lo mismo con la ira. No es bueno enojarse del todo. Y los rabinos en ningún momento en el Talmud ya hablan de la ira, ya hablan del enojo. Y en la Torá se habla del enojo y la ira. Y en muchos libros de Kabbalah, Musar y todo habla de la ira y el enojo. Quiere decir que existe. La cuestión es cómo balancearlo, cómo emitirlo. No es una cuestión de disiparlo y apaciguarlo. Porque si no, bajo la alfombra se va acumulando y un día va a explotar como este señor que está acá. Y se enciende fuego. ¿Sí? Falta que solamente te den la chispa y ¡ay, ay, ay, ay! Entonces es bueno poder disiparlo. A veces la gente escribe y lo disipa de esa manera. Es una forma de enojarte. Escribir, hasta que saques todo, hasta que saques todo, hasta que saques todo. Incluso, ¿sí? Acá viene otro tema que es el tema de responder rápido, el tema de la impulsividad, ¿sí? De te entusiasmas para responder algo, puede ser un email de repente. Entonces, puede ser que respondas un email todo enojado, ¿sí? Entonces, la práctica, el ejercicio de esto es escribe ese email varias veces hasta que sientas que lo estás haciendo de un punto o de un lugar, ¿sí? De tranquilidad, calmo. Entonces, eso es específicamente lo que se trata de recomendar. No que te guardes ese enojo. Pero tampoco tienes que explotar. ¿Sí? Lo puedes hacer con sabiduría. Lo puedes hacer conectado. Puedes hablar con Dios. Decirle, Dios, estoy enojado. Mira lo que está pasando. Y si lloras, lloras mejor. Procesas. Entonces es importante realmente tener en cuenta que no es una cuestión de no enojarse. Es una cuestión de que incluso cuando estás en la pelea, ¿sí? Trata de conectarte, trata de decir las cosas como son. Dicen también que cuando uno se quiere enojar como un hijo, en vez de enojarse, uno puede actuar el enojo, pero si viene del punto de vista de que yo sé que estoy actuando y no viene realmente un enojo, ¿sí? A veces me ha pasado a mí que yo realmente me enojé con la perrita o algo así, entonces uno puede sentir, mi mujer puede sentir, decir, estás enojado. Yo digo, no, no, le estoy diciendo, no, estás enojado, porque se escucha a veces en la voz, ¿sí? Se escucha en la nariz, se escucha en la voz, en las gesticulaciones, se escucha en el body language, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que realmente podemos hacer para poder ser mejores enojadores, ¿sí? Es importante, especialmente si tiendes, a veces como yo, a enojarte más seguido, porque no tenemos muchas veces, como dijimos antes, los factores reales de las cosas. Contaba antes de esta persona que iba al aeropuerto y en el aeropuerto eh, se enojó la persona, se estaba enojando y se hacía todo el midrash esto porque estaba esperando a alguien y se dio cuenta que esa persona no lo venía a buscar, pero se dio cuenta después, alguien le dijo que había una diferencia horaria.
Entonces, muchas veces nos enojamos, la mayoría de las veces nos enojamos por suposiciones, lo que decíamos, vamos construyendo y construimos sobre una película que no existe, o nos enojamos por algo que todavía ni pasó. Entonces son suposiciones de nosotros creyendo que somos brujos que vamos a ver el futuro. Entonces, bueno, Erejapaim, es bueno Sablanut, incluso el tema de Sablanut es interesante, ¿no? Porque Sablanut en hebreo se dice paciencia, ¿no? Sablanut. Y Sablanut puede venir tranquilamente de la palabra sebel, que es sufrir. Cuando estás, ¿sí? Al que le cuesta la paciencia y tiene que hacer Sablanut, está teniendo sebel, está sufriendo. Y eso está bien, porque quema adentro en el buen sentido, porque eso es lo que sucede realmente. Eh, Así que es importante este tema también de ser paciente y de poder tranquilizarnos con este tema. Y de poder trabajar sin duda en el tema de alentar. Entonces, recapitulando. Neshima, para conectarnos con la Neshama. Reaccionar desde el punto de vista de la Neshama y que rija la Neshama lo que va a pasar con nuestros ruas, nuestras emociones y con nuestro instinto animal. Con la Neshima y la Neshama y esa conexión divina podemos tener el Segel, podemos tener nuestra sabiduría cuando podemos reaccionar. Cuando me peleo con el señor de acá, recuerden que hay un hilo que nos está y hay que cortarlo, dejar que entre luz, que Dios pueda actuar y nosotros ser the big brother, ser, no importa si tienes razón, no tienes razón, no sigas esa pelea, especialmente ahora antes de Shabbat. Sabemos que las fuerzas malignas y las fuerzas de la oscuridad están justo muy muy fuertes en Erev Shabbat, antes de Shabbat, para que nos peleemos, para que no haya un Shabbat en paz. Cuando decimos Shabbat Shalom, realmente lo sentimos. A ver, siempre Shabbat Shalom, siempre es un Shabbat en paz. Muchas veces no lo es. Y el tema de Shalom Bait, el tema de paz en la casa. ¿Sí? Entonces, que rija la divinidad por encima del orgullo y del ego. Y ya las prácticas que acabamos de hablar, ejercicios, mucho, mucho más para hablar. Les deseo a todos Shabbat Shalom y espero disfruten de este Shabbat tan importante, donde se nos da también los 13 atributos de misericordia. Recordemos, no solo en Yom Kippur, a diario. Así es como Dios nos dice, todo bien, pero quiero que ustedes de ahora reaccionen así.